Sugar Dark, segundo hoyo, capítulo 3. El prisionero del cementerio excavaba agujeros. Ese era su trabajo, su deber. Los tamaños de los agujeros estaban designados y marcados por 4 cortes en el suelo, pero por alguna razón solo podía encontrar una de las marcas de hoy. Tal vez se trataba de algún tipo de error, pensó, mientras miraba alrededor de la tierra a sus pies. Sin embargo, incluso todavía no podía encontrar otro marcador. Entonces, en el borde de la fosa común, las lápidas que lo rodeaban no estaban densamente dispuestas. Era muy diferente a la uniformidad del conjunto de viviendas de la ciudad. Aquí las tumbas fueron colocadas de forma esporádica. ¿Qué significa esto? Golpeteando la pala en su hombro, el muchacho miró al único ridículo marcador. ¿Darívedor cometió un error? Él puso el pie encima del marcador sin sentido y miró hacia arriba. En ese momento, se dio cuenta finalmente del segundo corte en la tierra, pero estaba muy lejos de donde estaba parado. Pensando que era absurdo, fue a comprobar. Extrañamente, se colocó a la distancia donde se colocó generalmente la tercera o cuarta marca, y si no era realmente un error, entonces este agujero era el doble del tamaño del primer agujero que había hecho para enterrar ese monstruo de cabeza gigante. El ánimo de Muoru cayó. ¿Cuánto esfuerzo va a tomarme terminar este? Luego se tornó aterrorizado. ¿Cuán grande es este que necesita ser enterrado en un agujero así de grande? No solo se dio cuenta del tiempo y del esfuerzo que requeriría, también entendía la respuesta a su segunda pregunta. Era lógico después de todo. A pesar de que el monstruo tendría que ser más pequeño que el agujero que se va a hacer, el agujero era lo suficientemente grande para contener una pila de 3 tanques o más. Los monstruos tienen infinitas variaciones de tamaño, pero lo que tienen en común es que son más fuertes cuanto más grandes son. Recordó las palabras de Karasu mientras trataba de ponerse a trabajar. Estaban Karasu y la gente con él planeando luchar con lo que se supone que debe ir en la tumba que él está cavando. De ser así, tendrían que rezar por su seguridad, ya que por las propias palabras de Karasu, los monstruos no estaban muriendo. Suspirando, Muoru apuñaló el suelo con su pala y sacó su primera pala de tierra. Con esa misma acción, él recogió de nuevo, entonces otra recogida, otra recogida, otra recogida, 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 recogida. Y a pesar de la cantidad de veces que había repetido esa acción, en el momento en que el día se oscureció, el agujero no estaba ni siquiera a la mitad de terminado. A pesar de que se había acostumbrado a la actividad, como uno esperaría, estaba cansado. Después de todo el esfuerzo que hizo esa mañana para lavarse la suciedad en el depósito, había regresado por completo al estado sucio en el que había estado antes. A pesar de que él era un prisionero, ahora sentía como su estado era una especie de castigo. Pero si ese fuera el caso, ¿cuál fue exactamente el porqué del castigo? Esa fue una acusación falsa. Yo realmente no hice nada malo.
Se tocó el pecho con la mano y recordó la visión que había presenciado esa mañana. Al mismo tiempo, sentía una parte de sí mismo, sin querer, endurecida. A pesar de que había sido un accidente espiando a Meria mientras se bañaba, era ciertamente un criminal. Se había preguntado durante todo el día cuál era la mejor manera de hablar con ella si se encontraban. Sin lugar a dudas, lo primero que saldría de su boca debe ser una disculpa. Lo que había hecho era una deshonra. Simplemente no había otras palabras para describirlo. Con esa decisión, se fue de nuevo al depósito y se lavó. Sin embargo, parecía que la tierra ya había penetrado completamente en sus rodillas y las puntas de sus dedos, así que no importa la cantidad de agua que se vierte en su cuerpo, no podía deshacerse de ella. Pero con el fin de enfriar la cabeza, con fervor arrojó el agua sobre él una y otra vez, como una especie de misticismo religioso. Poco después, él se dirigió hacia el cementerio, y en la distancia podía ver la luz de la familiar lámpara naranja flotando en la oscuridad de la noche. Se acercó a él con la misma velocidad debilitada que siempre tuvo. Bueno, a lo mejor no está tan enojada. Si ella estaba enfadada, no trataría de reunirse con él. Esa simple lógica lo tranquilizó. Mary, pero cuando trató de hablar, ella se detuvo, todavía muy lejos. Todavía sintiendo culpa, Moru no hizo ningún movimiento para acercarse. Un incómodo silencio cayó sobre ellos. No sirve de nada si no puedo pedir disculpas correctamente. Moru trató de abrir la boca, pero antes de que pudiera decir nada, Mary habló. Por un tiempo, no salgas por la noche. En el interior de su nariz estalló el dolor, y Moru se sentía como pateándose a sí mismo por sentirse aliviado. Lo siento, supongo que estás enojada después de todo, dijo bajando la cabeza con vergüenza. Meria, cuyo rostro estaba envuelto por su capucha, sacudió la cabeza. No estoy enojada. El comportamiento de la chica parecía estar diciendo, no necesitas pedir disculpas al muchacho. Lo siento mucho, no fue a propósito. De vez en cuando me levanto temprano y me voy a dar un paseo. Escuché un poco de agua y eso captó mi interés, entonces... no, en serio, yo no tenía la intención de espiarte y aún así te vi allí. El rostro de Moru se fue poniendo rojo. A mitad de su explicación, sus palabras habían degenerado en divagación hasta el punto en que ni siquiera sabía lo que estaba tratando de decir. Se comportaba igual que un niño de escuela primaria. Por favor, por el amor de Dios, Moru dijo, pero sus palabras desesperadas no parecían llegar a la chica. No estoy enojada de nada, así que, por favor, por un tiempo, simplemente quédate en el establo durante la noche. De ninguna manera salgas fuera. Por favor, te lo ruego. Ella agarró el borde de su capa con tanta fuerza que el color desapareció de sus dedos. Y en ese agarre no hizo más que abogar porque él permanezca en el interior una y otra vez. Así que, sin tener otra opción, durante los días posteriores a ese, Moru volvería a cavar el gigante agujero durante el día. Luego, por la noche, iba a pasar su tiempo en el establo, con su mente preocupándose sin cesar mientras miraba la pared en ruinas para pasar el tiempo. No tenía idea de cuánto tiempo la chica había querido decir con por un tiempo,
pero ella solo le había dicho que no salga. Eso no quería decir que había roto sus relaciones con él. Si lo que él creía era cierto, entonces, al igual que lo que las palabras por un tiempo implicaban, pronto el suspenso y anticipación se extinguirían. Pero por 2 o 3 días, nada se podía hacer acerca de su cuerpo, que le da comezón por la impaciencia. ¿Realmente le podía no haber ayudado? No fue intencional. Esa excusa había comenzado una vez más a hacer sentir su presencia dentro de su mente, y la única manera de callar esos pensamientos era escuchar directamente a Meria. Así es, a pesar de que no sentía que pudiera decirle a ella correctamente lo que quería, no había nada más que pudiera hacer. Entonces, una noche oyó inesperadamente los aullidos del perro procedentes de la dirección del cementerio. Incapaz de relajarse por alguna razón, Moru trató de salir del establo. El cielo sin nubes, estrellado por completo, parecía como de costumbre, como si no hubiera habido cambios en los 2 días que se había quedado en la noche. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi piel está erizada como la piel de gallina? El muchacho intentó frotar suavemente sus brazos. Se había acostumbrado al cementerio por la noche, así que no era que su alucinación estaba causando tanto miedo. Y la piel de gallina. Es probable que sea solo mi imaginación. Pero no podía confiar en sus sentimientos acerca de la atmósfera actual. Tal vez su mente era engañada por equivocación. Entonces ocurrió algo. Si un terremoto, como su nombre lo indica, es un fenómeno en que la tierra tiembla, Moru pensó que la zona parecía estar temblando ligeramente. Él describiría la sensación como siendo la misma que ver un tsunami gigante sobrepasando el horizonte. Dentro de esa ola estaban un enjambre de posiblemente innumerables soldados enemigos, ahora corriendo con fuerza hacia él, preparándose para atacar. Tal vez sentía el comienzo de una premonición o algo así. No, cualquiera que sea el sentimiento que estaba presintiendo, iba a suceder pronto. Con esos sentimientos regresó al establo, pero no creía que fuera posible esperar completamente quieto hasta la mañana. Tal vez debería estar listo para correr o algo. Justo después de pensar eso, Moru salió corriendo del establo y se precipitó hacia la puerta de la mansión. De un vistazo, pensó que el cementerio de noche no era de lo más ordinario. En la pendiente, el ancho del suelo estaba salpicado no de humanos, pero sí de lápidas. El viento hizo que los árboles del bosque aullaran, y toda la zona estaba envuelta en tinieblas. Muoru corrió hacia el gran árbol que crece en el centro del cementerio. No era muy hábil para trepar árboles, pero si fue capaz de subir, entonces probablemente sería capaz de ver a lo largo de todo el cementerio. Aunque cuando por fin llegó a la raíz del árbol, sin aliento, él vio eso. Fue su segunda experiencia en la que su cerebro era incapaz de comprender lo que estaba viendo. Moru no podía encontrar un recuerdo mientras permanecía frente a una criatura que no era algo que tuvieras en el mundo cotidiano. La primera experiencia había sido muy reciente. Fue cuando enterró a ese monstruo con cabeza gigante que estaba atado de pies y manos. Ahora, delante de sus ojos, ahora era un saco muy gigantesco de carne. Sí, obligó sus ojos a ver hacia arriba y notar la
distorsionada, esférica, masa doblada sobre la carne, se parecía a la cabeza de un pulpo. Pero los pulpos no llegaban tan lejos tierra adentro. Deben tener ojos, y definitivamente no eran más grandes que un edificio de 2 pisos. Era un monstruo, o, como dijo Karasu, un demonio, o, como la chica guardiana de tumbas dijo, la oscuridad. Y este era aún más grande que su compañero, el otro monstruo con cabeza gigante que él había enterrado. Pero esto era diferente a la vez. Esta vez no estaba atado ni nada de eso. Este se había movido. La gigante y carnosa cabeza de pulpo no estaba apoyada en 8 patas con ventosas. No, sus piernas eran más duras, al igual que las de un escarabajo, y solo ayudaron a que el monstruo se viera más grande. La punta de cada pierna anormalmente estrechaba una punta afilada y parecía una garra, dependiendo de cómo lo miraras. Por supuesto que no era natural que tenga cosas como una garra áspera y huesuda en cualquier parte de su cuerpo, y en cuanto al número, habían innumerables patas de diferentes longitudes extendidas hacia afuera de la parte inferior del saco de carne. Y en cuanto al número, habían innumerables patas de diferentes longitudes, extendidas hacia afuera de la parte inferior del saco de carne. Todo se retorcía nerviosamente como las patas de un sin pies. Era muy extraño, espeluznante, y definitivamente tenía la sensación de que no era una criatura del mundo natural. Esa criatura fue hacia adelante, donde estaba Meria. Muoru se olvidó de respirar. Ella no estaba corriendo tratando de escapar. Más bien, ella y el monstruo se enfrentaban entre sí. Incluso con la capa con capucha, ella todavía parecía tener un cuerpo esbelto que, frente a esa gigantesca bestia monstruosa, parecía terriblemente pequeña. Incluso desde su lejanía, Moru creyó ver la misma expresión tranquila que ella tenía siempre en su rostro. El monstruo blandió una de sus patas como una hoz. Corre, trató de decir, pero su voz no salía. Pero si él gritaba o no, no hacía ninguna diferencia. Ya era demasiado tarde. La pata se movió de lado a lado como la lengua de un reptil, y el extremo equipado con su afilada garra. Entonces, la mano izquierda de la chica giró una y otra vez en el aire, como la punta de una espada rota, antes de llegar a la tierra y rodando por el suelo. Hubo un débil grito, y aunque no era muy fuerte, no podía ser tan alto. El sonido de su voz aún perforó los témpanos de Muoru. En el momento siguiente, 4 de las piernas como tentáculos de la criatura se ampliaron y atravesaron el cuerpo de Meria. Sus gritos pronto desaparecieron. Hubo una garra que apuñaló a través de su cuerpo, justo debajo de la garganta que necesitaba para gritar. Las otras garras como guadañas estaban apuñalando a través de su brazo derecho, su muslo izquierdo y por el medio de su ombligo. Cada uno de los 4 que sobresalen de su cuerpo desde sus puntas hasta sus centros. Entonces el monstruo usó esas 4 patas extendidas para levantarla en el aire. La sangre salió de la boca de la chica, y un momento más tarde, como si su cuerpo no pudiera mantenerlo dentro, una gran cantidad de líquido rojo se derramó fuera de la mitad inferior de su cuerpo. El monstruo sacudió a la chica indefensa en el aire y lanzó su cuerpo a la tierra. Cuando tiró su cuerpo,
Su garra, que traspasó a través de su ombligo, la divide abriendo su entrepierna, permitiendo a su abdomen y entrañas derramarse fuera de su cuerpo como una larga cola. Luego de que cayera al suelo, su sangre salpicó el entorno como si el monstruo solo hubiera aplastado una fruta llena de jugo. Y en la tierra sus intestinos pintaron un arco en el suelo. Meria, ella todavía estaba viva. Ella estaba sollozando. No importa qué tan fuerte o musculoso hombre era, definitivamente lloraría después de recibir heridas terribles como esas. Por supuesto, no sería extraño que mueran antes de llorar, ya que eran, en otras palabras, heridas fatales. Pero a pesar de eso, la chica se puso de pie. Al principio estaba vacilante, apoyando las manos en sus rodillas, pero luego se enderezó y sus piernas se mantuvieron firmes. Entonces el muchacho vio algo que era incluso más increíble que el monstruo. Las tripas que habían derramado fuera de su desgarrado abdomen se retorcían como gusanos y se arrastraron de vuelta dentro de su cuerpo. Luego, después de todo lo que debería haber estado colgando fuera de su cuerpo, estaba una vez más dentro de su cuerpo. La grave herida, dividiéndola desde su entrepierna a su espalda, se selló de forma automática, deteniendo el sangrado. Eso no fue todo. Su mano izquierda, que había sido arrancada al comienzo del asalto, rodó sobre su cuerpo como si fuera jalada por un imán. Entonces se arrastró por su pierna, estómago, pecho y espalda antes de unirse con su muñeca, resultando sus dos brazos completos. Era como si fuera una muñeca, y la mano y el cuerpo estaban siendo cosidos por algún sastre invisible. Ser testigo de ese espectáculo increíble hizo que Muoru recordara las palabras que Karasu le había dicho una vez. Esas cosas no tienen lo que llamamos vida. Al igual que las palabras sugieren, son muertos vivientes. Incluso si los cortas, los quemas o picas en trozos muy pequeños, como una broma, ellos volverán a la vida. Meria fue herida varias veces y su cuerpo fue dividido, y cada vez que ella se lesionaba murmuraba un grito como si se diera por vencida. Pero entonces sus brazos y piernas arrancados, sus órganos sacados, su torso separado y su cabeza aplastada, todos volverían a como estaban antes. No importa qué tipo de lesiones recibiera, eso no podía matarla. Sin embargo, como alguien que se complacía con un espeluznante homicidio, ese monstruo gigante ejercía sus tentáculos afilados y continuó con su masacre sobre Meria durante lo que pareció una eternidad. Debajo de la luna brillante y las estrellas, en un terreno que parecía extenderse indefinidamente, el antinatural monstruo continuó haciendo estragos el cuerpo de Meria. Parecía que la crueldad nunca terminaría. Pero, con el paso del tiempo, la energía del monstruo parecía estar debilitándose gradualmente. La razón era simple. Los movimientos de sus patas estaban disminuyendo. Debajo de la masa del gigante, todavía parecía haber brotado innumerables patas afiladas, pero ahora más de la mitad no se movían. Una de las patas que debería haber estado retorciéndose inquieta, de repente se detuvo y nunca se movió de nuevo. Pero no se detenían al azar. De hecho, mirando más de cerca, parecía que las patas que dejaron de moverse siempre eran las que tocaban a Meria. No tenía la menor idea de por qué, pero en cuanto a los hechos, la chica se acercaba
y cuando las patas del monstruo la herían, cortaban o perforaban, eventualmente dejaban de moverse y cuelgan libremente como si los nervios en el interior hubieran sido cortados. Poco a poco la energía del monstruo se agotó hasta el punto donde las patas restantes no podían soportar su masa, y cuando la masa de carne se derrumbó en el suelo, causó un temblor que sacudió la tierra. Si esto era lo que normalmente se considera una pelea, entonces solo sería natural que haya una abrumadora diferencia de fuerza entre el monstruo y la chica. Si el monstruo hubiera estado enfrentando a Muoru, aunque luchara 1 millón de veces, él probablemente moriría en cada ocasión. Y, la verdad, realmente había una diferencia gigantesca en la fuerza entre la chica y el monstruo. Aun así, el espantoso y diabólico monstruo era incapaz de matarla, aunque era tan delgada como un tallo de planta. De hecho, su cuerpo se debilitaba poco a poco. Era como una roca degradada por los largos meses y ciclos de lluvias interminables. Por supuesto, ya que era un gigante, la velocidad en la que se debilitó era terriblemente lenta, hasta que por fin la última extremidad dejó de moverse. El pedazo de carne, más grande que cualquier tipo de estatua, ahora ni siquiera podía luchar con algo así como una hormiga. A medida que la criatura extremadamente violenta dejó de moverse, aunque por extraño que pareciera, se veía lucir abatido y desanimado, como un jefe en un festival que acababa de cerrarse. Cubierta de sangre, a pesar de no tener una herida en su cuerpo, Meria, lentamente, con la misma lentitud que siempre mostró, se acercó al monstruo y tocó su carne con la mano derecha. La atmósfera vibraba sin hacer ruido. No fue un cambio que pudo ver con sus ojos, pero que llegó a ser tranquilo. Así, tranquilo. Era como si el mundo se hubiera detenido. La criatura no se movió ni un centímetro. Meria se agachó al lado de la criatura, cojeando por la fatiga. Una y otra vez tomó respiraciones profundas y desiguales. Y, a pesar de que aún estaba viva después de ser apuñalada, perforada y destrozada, su pálido perfil ahora parecía igual que un cadáver. ¿Moru? La chica miró con su cara derramando lágrimas. El muchacho no trató de ocultar el sonido de sus pasos. Al mirarlo, Meria dejó de llorar. No, probablemente era mejor decir se contuvo. No sabía por qué ella lo hizo, sobre todo porque hubiera sido mucho más fácil de entenderla si hubiera sollozado en él como una niña. ¿Debería acercarme o debería irme? Lo único que se le ocurrió fue acercarse a ella. Pero antes, la razón por la que él no había gritado fue en defensa propia. Si él hubiera gritado «corre», ese monstruo probablemente habría dirigido sus armas sobre él y lo hubiera matado al instante después de que matara a la chica. Es por eso que no podía gritar, porque no gritó, y realmente no había nada de malo en esa hipótesis. Simplemente no incluía la posibilidad de que Meria todavía estaría viva. Él estaba dolorosamente arrepentido de lo que hizo, pero era difícil excusarse por huir solo para salvar su propio pellejo. Aunque, a pesar de que los otros puedan pensar, en realidad no tenía intención de correr. Pero Meria, no había energía en su voz. La expresión de la chica mientras contenía las lágrimas era más dura que cualquier tipo de máscara.
Moru estaba seguro de si ella podría quitársela. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Dime qué demonios eres. Esas preguntas revoloteaban en su cabeza, pero si él las preguntaba, no creía que pudieran pasar a través de Meria. Después de derrotar ese monstruo, temblando de dolor, teniendo miedo, estando herida y ahora cubierta de sangre y cabizbaja de vergüenza, ¿qué podría serle posible decir que fuera bueno? No le importaba quién era, él solo quería que alguien le dijera, ¿quieres ser mi amiga? ¿Qué? El muchacho agarró fuertemente la mano derecha de Meria, la mano derecha que había acabado con el monstruo. A pesar de que me rechazaste el otro día, lo dejaré pasar, dijo Moru, pretendiendo rememorar cuando sonrió torpemente. Al igual que cuando le había preguntado antes, Meria parpadeó como si fuera divertido o algo. En realidad, no es justo decir no una segunda vez después de que ya has rechazado a alguien. Como un mago que puede cautivar los corazones de los niños mediante la producción de una bandera en la palma, Moru habló con la misma manera suave y habladora que normalmente utiliza. Pero lo más importante, Moru estaba otorgando compostura, y si continuaba con ese tono y aspecto, incluso su bondad escurriría su comportamiento. Bueno, ¿estoy en lo cierto? No hubo ningún cambio en la expresión de Meria. No dijo nada, ni siquiera negaba con la cabeza de lado a lado. Ella se quedó mirando el suelo. Mirarla era como ver el líquido comenzar a derramarse sobre el borde de una copa llena hasta el borde, y entonces de sus ojos húmedos una sola lágrima corrió por su mejilla. ¿No puedes sostenerte en pie? La chica asintió con la cabeza, una lágrima cayendo de su rostro con el movimiento. Moru estiró el cuello hacia un lado y apartó la vista del cuerpo de Meria tanto como fuera posible. Luego le soltó la mano y extendió sus fuertes brazos debajo de sus piernas. Puso su brazo derecho detrás de las rodillas y el izquierdo debajo de su espalda mientras él la levantó en el aire. ¿Qué estás haciendo? La chica gritó nerviosa. Es probable que tengas que lavarte y después de eso cambiarte de ropa y cosas por el estilo. Moru solo respondió en un tono directo y plano. Incluso Moru sabía lo que debe haber parecido llevando así su cuerpo, pero no creía que este era el momento de preocuparse por ello. Bueno, ella probablemente no era una princesa o algo así. Diciendo ropa, Meria se sonrojó, como si por fin se diera cuenta de su aspecto. A pesar de que no había heridas en su cuerpo, su ropa estaba hecha harapos. La capa negra que siempre llevaba había sido arrancada a trozos, y solo partes de ella se aferraban a su cuerpo, como los fragmentos de un proyectil en una chica que acaba de tramar. Un estado que podía llamarse apenas vestida. La condición de su ropa condujo al misterio de lo que estaba dentro de su capa. Finalmente conseguía resolverse. Parecía que ella estaba usando nada más que un vestido fino como su ropa interior. Sin embargo, la chica en sus brazos tenía muy poca tela que dejó solo cubrir sus partes importantes y que permanecieron estiradas con fuerza, dejando al descubierto sus piernas relativamente alargadas o más de medio camino de sus muslos. Todo lo cual hacía difícil para Muoru saber dónde poner sus ojos.
Si tan solo no hubiera manchas de sangre corriendo por su piel. Al ser capaz de tener esos pensamientos tontos, era probablemente una señal de que por fin se había calmado de lo de antes. Unos minutos después de que comenzó a caminar, Meria preguntó con una voz tímida: ¿No soy pesada? Unos minutos después de que comenzó a caminar, Meria preguntó con voz tímida: ¿No soy pesada? Aunque su voz parecía estar desquebrajada, no era frágil. Su vida no parece estar en peligro, pero probablemente no estaba completamente a salvo. Sus mejillas parecían que estaban sufriendo una oleada de sangre en la cabeza causada por la fiebre. Su respiración era dificultosa y podía sentir su corazón latiendo terriblemente rápido a través de sus manos en su espalda. La chica ciertamente no era normal. Sin embargo, él no quería ser un obstáculo e indagar demasiado profundo, así que lo mejor que pudo, Moru trató de tranquilizarla. Incluso si fueras 3 veces más pesada, yo todavía estaría bien. Su cuerpo era incómodamente delgado, por no hablar de su falta de peso. O tal vez tengo más energía en mis brazos porque estoy nervioso. Meria apartó la mirada y suspiró en voz baja. A pesar de que estaba cubierta de sangre, su perfil era todavía hermoso. Su expresión parecía dócil, pero podía sentir que sin duda estaba pensando desesperadamente en algo. Mientras caminaba, toda su concentración se centró en Meria, como si su campo de visión se sembrara en ella. Miró sus largas pestañas, párpados, sus mejillas de color blanco y escarlata, sus labios de color rosa. Y, si tuviera que agacharse un poco, estaría lo suficientemente cerca como para tocarlos. En su lugar, escuchó. Esos labios murmuraban algo incoherentemente, apenas haciendo ruido, y, como con una emoción profunda distribuida en su rostro, María. La chica gritó el nombre de alguien. Esas palabras no eran para él. No tenía dudas al respecto. Y no solo Moru no tenía idea de lo que era el nombre, pero la mente de Meria parecía estar en otro lugar. El nombre había sonado similar a otros nombres femeninos, una conexión que meditaba en su mente una y otra vez. Pero luego ella se quedó en silencio. Todo el poder había dejado el cuerpo de la chica, como si se hubiera quedado dormida. Por un momento pensó que sus brazos podían sentir un cambio en su cuerpo, pero ese pensamiento rápidamente voló hacia el horizonte. Como ella no estaba tensando sus músculos, se dio cuenta que debe caminar con cuidado para que no se agite demasiado. Como resultado, caminar a la puerta de la mansión debe haber tomado varios minutos, pero para Moru sintió que el tiempo que pasó llevando a la chica a través de la larga distancia a la puerta pasó en un instante. Luego sentó a Mary en el suelo, con su cuerpo todavía paralizado por el cansancio. La primera vez que fue arrastrado aquí fue cuando el policía militar había cogido el auricular, como si fuera un gran logro. Había querido mirar, pero no pudo, así que ahora no recordaba cómo usarlo. 2 o 3 veces oyó un sonido como de síntoma de radio venir del auricular. Es probable que solo funcione al tener una llamada del otro lado. Sin embargo, no había nadie que viniera a contestar. ¿Aquí está bien? Meria sacó una llave y señaló hacia la entrada lateral. Pero Muoru dijo perplejo:
Prisionero Dono la encontró. Una voz dijo detrás de Moru. Daribedor miró al chico sin tratar de ocultar su expresión inusual y desagradable. Dado que en estos momentos hay un demonio en el cementerio a la espera de ser enterrado, me gustaría que, por favor, asista a vuestra vocación para mí, dijo el anciano. Pero ella está herida. ¿Herida? El hombre interrumpió. Entonces, como un diablo, se inclinó hacia atrás y lanzó un rugido de risa en el aire. ¿Dónde? Meria, cabizbaja, no tenía una sola lesión en su cuerpo después de todo. Ella... No pasa nada si no sabes. El viejo hombre sin nariz agarró el brazo de la chica y, aunque no estaba diferente en sus tamaños, la arrastró más allá de la puerta de hierro. Moru trató de seguir, pero el perro negro salió y lo interceptó. Al final, ni siquiera podía ver a Meria cuando ella entró a la casa. Entonces se acordó de la vocación que el anciano había mencionado: enterrar aquel monstruo. Estando de acuerdo o no, era el trabajo del prisionero.